ya está apareciendo. Genial. Solucionado el tema. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar primero por el código, ¿sí? En el capítulo 3 de la cartilla de ingreso, ustedes van a tener lo que son los aspectos legales y éticos de la enfermería, y para ello, nosotros siempre nos regimos por el código deontológico del Consejo Internacional de Enfermería para los profesionales de enfermería, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que existe este Consejo Internacional de Enfermería, que es el CIE, lo van a escuchar muchísimo, que adopta, ¿sí?, por primera vez un Código Internacional de Ética para enfermeros desde 1953. Después, obviamente, se revisó, se reafirmó en diversas ocasiones, ¿sí? Entre más recientes exámenes, o el último examen y la última evaluación que tuvo es en el 2005. ¿Qué quiere decir cuando nosotros tenemos un código deontológico? Quiere decir que es aquel el cual regula nuestro comportamiento dentro de la profesión. ¿Y por qué digo dentro de la profesión? Porque muchas veces se considera, o desde la vieja escuela se considera por ahí, que o se confunde mucho, ¿sí? Muchas cuestiones morales con las cuestiones éticas que tienen que ver con la profesión. ¿Y por qué marco esto? Porque digo, nosotros podemos ser excelentes profesionales y tener una ética intachable dentro de lo que es la profesión y para la profesión. Pero desde el aspecto moral y desde el aspecto personal, podemos tener muchos comportamientos que no modifiquen esa actitud profesional. Como por ejemplo, si ustedes me ven en el boliche, machar, ¿eso violaría el código ético de enfermería? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen entonces que si yo estoy machado en el boliche, violaría el código ético de mi profesión? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Exactamente. Porque el código son los aspectos, y el código son los que regulan el comportamiento dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro trabajo como enfermeros. Y es como esta perspectiva y estos aspectos que se entendía antes. ¿Se acuerdan que antes se llamaban a las profesoras, se les decía señoritas? No sé si se acuerdan. Claro, muy bien, Sara. Excelente, excelente ejemplo lo que dice Sara. Sara dice, si usted está en el boliche, ¿sí? Ebrio, a ver, lo voy a buscar el mensaje porque me parece genial lo que dijo Sara. Dice, si usted está en el boliche, no, pero si usted va ebrio al hospital, en su trabajo, ahí sí viola el código ético. Excelente reflexión, Sara. Estar ebrio dentro del horario laboral o dentro de las funciones asistenciales, investigativas, administrativas y o de docencia que corresponden a las funciones de enfermería, ¿sí? Sí violarían nuestro código ético y nuestro comportamiento ético para la profesión. ¿Vamos entendiendo un poquitito o no? ¿Por qué parto desde esto? ¿Sí? A ver, entonces, y vamos a leer cuál es el preámbulo de este código. Y para eso le voy a dar la palabra a Florencia Cruz. Florencia, ¿me escuchás? ¿Puedes hablar? Te habilita el micrófono. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Florencia, ¿querés leernos el preámbulo del código Bueno, de... A ver. dice, las enfermeras tienen 4 deberes fundamentales:
promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La necesidad de la enfermería es universal. Son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección, a la dignidad y a ser tratado con respeto. En los cuidados de enfermería hay respeto y no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas, raza o condición social. Bien, entonces, ¿qué quiere decirnos esto? ¿No? Esto nos quiere decir, primero, que nosotros tenemos 4 funciones importantes que tenemos que cumplir dentro de las funciones de enfermería, ¿no? Promover la salud. Y promover la salud, ¿con qué rol lo hacíamos? Sí, Alex, es muy buena la observación. Muy buena la observación que hace. Igual, de todas maneras, estamos hablando, Alex, de que la última modificatoria, como dice acá, y revisión que se realizó fue en el año 2005, ¿no? O sea que en el año 2005 todavía no se hablaba de género y no se hablaba todavía con lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, por ahí, el hablar de esto, por eso yo siempre trato de marcar las enfermeras y enfermeros, ¿sí? Como para generar una inclusión. Pero los materiales bibliográficos, en su mayoría, en todos los aspectos, no van a estar en lenguaje inclusivo, ¿sí? Porque la mayoría no son actuales, digamos, de la época, ni mucho menos desde lo que es, digamos, la promulgación de la ley de género, ¿no? Pero bueno, respondiendo a Alex, porque me parecía muy interesante la observación que él hacía. Bueno, volviendo al mismo, ¿sí? Como dicen los compañeros, sí. Y una de las primeras funciones que nosotros tenemos, y dentro del preámbulo, es promover la salud, y es a través, sí, de la educación, del rol profesor, del rol comunicador, ¿no? Prevenir la enfermedad. ¿Y cómo prevenimos la enfermedad? Con la función asistencial, ¿sí? A través de la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria, la restauración de la salud, y por ahí restaurar la salud lo podemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando queríamos lograr la independencia, ¿no? ¿Quién quería lograr la independencia? ¿Qué autor o autora quería lograr la independencia del sujeto de atención? A ver, pregunta de examen, si quiere decirse. ¿Qué autor o qué autora quería lograr la independencia del sujeto de atención? Mayra, desaprobada. Alicia, aprobada. Excelente, ¿no? Camila, aprobada, muy bien. Martín Vázquez, desaprobada. ¿Bien? Nancy, aprobada. Torres, aprobada. Muy bien. Sí, Virginia Henderson. Virginia Henderson dice que la única función del enfermero era de cuidar a la persona sana o enferma si éste tuviera fuerza, voluntad y conocimiento para de esta manera lograr su independencia. ¿Y cómo logra la independencia? Otra pregunta, a ver. ¿Cómo logra la independencia la persona, según Virginia Henderson? Bien, Alicia, 10. Ya estás aprobada también. Muy bien, Alicia, a través de la satisfacción de las 14 necesidades. Excelente. Bien, o sea que vieron que están preparados, vieron que si relacionamos nosotros todas las cosas no es complicado entenderlo. Entonces, dice el preámbulo, ¿no? Es importante promover la salud, es importante prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Y aliviar el sufrimiento también habla
de Virginia Henderson. ¿Por qué habla Virginia Henderson de aliviar el sufrimiento? ¿Qué dice Virginia Henderson sobre esto? Exactamente, Camila, muy buena respuesta. Lograr una muerte en paz, ¿sí? Y lograr una muerte digna. Parece que ha estudiado bastante, Camila, ¿no? Muy bien, excelente, Camila. Entonces, la necesidad dentro de enfermería es universal. ¿Y qué quiere decir que es universal? Que es igual en todos lados, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos en el respeto a los derechos humanos, y el respeto a los derechos humanos tiene que ver a que somos seres humanos y por tanto, o por ende, debemos respetar la vida, ¿no? Incluyendo los derechos culturales. Y también habíamos hablado de esto. No podemos tratar a todas las personas de la misma manera, no podemos jugar a las personas por su aspecto físico, por su vestimenta o por su forma de hablar. Entonces, los derechos culturales, y es algo que se habla mucho en la cátedra sobre la atención o la enfermería transcultural, hacen entender de que la ciencia no está por encima de la cultura, sino que existe un punto intermedio en el cual nosotros debemos respetar la cultura de la comunidad para poder establecer un grado de comunicación con la misma. El derecho a la vida y a la libre elección. ¿Qué quiere decir la libre elección? ¿No? A ver si alguien ha leído los principios morales. ¿Qué quiere decir desde los principios morales la libre elección? Desde los principios morales, a ver si alguien leyó. Muy bien, Jessy Jiménez, 10. Excelente 10, Jessy Jiménez. Uno de los principios morales es la autonomía. Exactamente. La autonomía como principio moral, ¿sí? Dice que toda persona tiene derecho a poder decidir. Bien, Camila, veracidad es otro principio, pero lo vamos a ver más adelante, si no quería ver si estaban atentos. Excelente. Bien. Bueno, entonces también, y acá en esta última parte, sí, también tiene que ver con lo que nos mencionaba hace rato Alex, y nos dice, ¿no? Que todos los cuidados de enfermería, sí, debe respetar y no tiene que haber ningún tipo de restricción. Sea la edad que tenga, sea el color que tenga, sea el credo que tenga, la cultura, la discapacidad, la enfermedad, ¿no? Porque antes pareciera que en su época, cuando habíamos visto la prehistoria, los leprosos no se los podía tocar, ¿no? El género, la orientación sexual, la nacionalidad, las opiniones políticas, la raza y las condiciones sociales. Y sí, vuelvo a repetir lo que mencionó Alex. Estando hoy en el año 2023, es una pena pensar, ¿sí?, que necesitamos de una ley para ser inclusivos. Es una pena pensar que necesitamos, ¿sí?, de reglamentaciones para incluir. Y aún así, en el año 2023, ¿sí?, miramos algo diferente, no hablo solo de la sexualidad, y seguimos dándonos vueltas. Cualquier cosa que sea diferente dentro de los seres humanos y que se considere socialmente que no está dentro de los parámetros de lo normal, nos damos vuelta a observar el cómo habla, el cómo camina, el cómo se expresa, el cómo se viste. Entonces, miren cómo hoy en el 2023, ¿sí? ¿Sí? Es importante pensar en esto, ¿no? Que no debe, ¿sí?, haber ningún tipo de restricción. Por eso Dalma habló de parámetro de lo que se considera normal socialmente, porque no existe algo de lo que nosotros podamos decir esto es normal. ¿Bien? Por eso socialmente hay un parámetro de lo que se cree que es normal. Pero nosotros como enfermeros debemos respetar y no debe existir ningún tipo de restricciones, bajo ningún aspecto, de edad, color, creo, cultura, discapacidad, enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad, opinión política, raza y condición
social. ¿Sí? Muy bien, también un ejemplo del COVID es algo que se ha generado y ha generado muchas restricciones. ¿Sí? Muy bien, Jessica. Excelente las opiniones. Bueno, avanzando, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No? Y acá me va a matar a Alex porque el texto dice la enfermera, bueno, las enfermeras y los enfermeros. Vamos a ver las obligaciones de los enfermeros y las enfermeras, ¿sí? Y las personas, las obligaciones de la enfermera y la práctica, primera instancia. Bueno, levante la mano quien quiere leer qué tiene que ver, a ver, o cuáles son las funciones de enfermería y las personas. O sea, cuáles son nuestras obligaciones de nosotros como enfermeros y las personas. A ver, ¿quién levanta la mano? Bien, Camila, ahí te doy. Estás habilitada, Camila. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿Empiezo? dale, dale, dale. La enfermera y las personas. La responsabilidad profesional primordial de la enfermera será para con las personas que necesiten cuidados de enfermería. Al dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. La enfermera se cerciorará de que la persona reciba información suficiente para fundamentar el consentimiento que den a los cuidados y a los tratamientos relacionados. La enfermera mantendrá confidencial toda información personal y utilizará la discreción al compartirla. La enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud y sociales del público, en particular las de las poblaciones vulnerables. La enfermera compartirá también la responsabilidad de mantener el medio ambiente natural y protegerlo contra el empobrecimiento, la contaminación, la degradación y la destrucción. Bien, excelente. Camila, y te hago una pregunta, a ver, ¿cómo Sí. podríamos resumir toda esta obligación que tenemos los enfermeros con las personas? Ya lo vimos a esto. ¿En Para dónde mí lo... es algo más como ser confidente con el paciente, o sea, remarca mucho también en cuanto a la información que reciben y ser Ujú, discretos también para compartir con los familiares o el paciente, ujú. tener Pero ¿en dónde lo cierta... remarca? Lo ¿Cómo? vimos, Néstor, lo vimos en un capítulo. A Sí, todo en el esto. capítulo de los roles y funciones. Bien, exactamente, Camila, esa es la respuesta correcta. O sea que todos nuestros deberes y todas nuestras funciones de enfermería con las personas es cumplir los roles que se nos están establecidos como tal. ¿Cuántos son los Así roles, es. Camila? Tenemos, eh, ay, perdón, lo tenía aquí en mis apuntes. Muy bien, 11 está roles. perfecto. Está perfecto. A mí me encanta que las personas tengan. Muy bien, ahí los chicos están respondiendo. Perfecto, son 11. 11 roles. Excelente. Excelente, Camila. Muchas gracias. No, de nada. Bien, vamos con nuestra segunda función que, desde el aspecto ético, ¿no? La enfermería y la práctica. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer desde o nuestra función como enfermero y la práctica? Porque ya con las personas sabemos que debemos cumplir nuestros roles y nuestras funciones. Pero ¿qué pasa con la práctica? ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros recuerden que vamos a tener al alcance drogas, vamos a tener al alcance fármacos, vamos a tener al alcance la vida de las personas con las técnicas y con cualquier tipo, ¿sí?, de intervención que podamos realizar, ¿no? Con estos seres humanos, con los sujetos de atención que vamos a tener en nuestras manos, ¿no? La vida de la persona. A ver, ¿quién quiere leer? Levante la mano. Bien, Adrián, te doy la palabra. Buenas tardes, Adrián. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Disculpe, estaba un poco ocupado haciendo unas cosas. ¿Que enfermería y la práctica, Leo? Exactamente, enfermería y la práctica. Bien. Dice, la enfermera será personalmente responsable y deberá rendir cuentas de la práctica de enfermería
y del mantenimiento de su competencia mediante la formación continua. La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no se comprometa a su capacidad para dispensar cuidados. La enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y delegar responsabilidad. La enfermera observará en todo momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la confianza del público. Al dispensar los cuidados, la enfermera se cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. Bien, excelente, Adrián. Fíjate que acá dice varias cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas que a vos te parece? Tres cosas, tres aspectos súper importantes de nuestra función y la práctica. Primero, la formación continua, dice, ¿no? Bien, excelente. Sí, y Es lo que después, nosotros hablábamos, ¿no? claro, Hablábamos muchísimo esto de no solamente investigar, o sea, consumir investigación, sino también hacer investigación. Y la formación claro, desde el auxiliar hasta los especialistas, el doctorado y la maestría, ¿no? Perfecto. O sea que una persona, un enfermero, no puede deslindar su responsabilidad por decir no tenía conocimiento de esto o desconocía esto, porque es la obligación del claro. enfermero, de la enfermera, estar constantemente capacitándose. Muy bien, Adrián. A ver, ¿qué otro aspecto? Después dice, juzgar la competencia de las personas, digamos. Muy bien, excelente. El enfermero, la enfermera, ¿sí? Es importante que esté constantemente valorando las técnicas y las funciones. Y muy bien el ejemplo que daba la compañera ahí en el chat y decía, nosotros tenemos las capacidades de poder observar y ver, analizar cuáles son las técnicas y los procedimientos. Si un médico se equivoca de un medicamento, nosotros tenemos la responsabilidad de poder informar ese error porque nuestro conocimiento nos lo permite. Y sería nuestra responsabilidad, ¿sí? Simplemente decir, estaba prescrito, yo lo hice. No, nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y algo muy importante, mira, Adrián, te está Sí. ayudando una compañera Florencia ahí. Ah, no lo vi. ¿Lo podemos Pasa que ver? tengo el cel. No, Ah, bueno, a ver. tengo el- ¿Y qué otro aspecto importante te parece interesante de esto, de la enfermería y la práctica? Eso que habla de, dice, al dispensar los cuidados, la enfermera se cerciorará de que el empleo de la tecnología y avances científicos son compatibles con la seguridad y la dignidad y los derechos de la persona. Esa Eso parte me es, parece. es interesante también. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que la tecnología, que los avances, tienen un beneficio para las personas, pero si van en contra de su dignidad, si van en contra de su seguridad y eso le está generando mucho más daño, eso no es un cuidado de enfermedad, no es una beneficencia entrando a los principios morales. ¿Se entiende, Adrián? Sí, Excelente. Y por último, te hago una acotación, que era lo que te decía que te estaba ayudando compañera, es que desde enfermería es importante mantener un nivel de salud personal que no comprometa nuestra capacidad para dispensar cuidado. ujú, Ahí lo dice Fury. bien. ¿Y qué quiere decir esto? Imagínense que yo vaya a dar una charla de salud bucodental, una charla, digo, una capacitación, no se dice charla, porque charlar es otra cosa, una capacitación, ¿no? Sobre salud bucodental, y yo no tengo dientes. ¿Se imaginan eso? ¿Bien? O por ejemplo, ¿no? Yo tengo que caminar toda la mañana porque tengo que higienizar al sujeto, pero tengo un sobrepeso, una obesidad mórbida. Pone en riesgo mi salud y también pone en riesgo mi capacidad para dispensar, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Saber que para poder realizar nuestras prácticas,
debemos mantener un nivel de salud personal que no comprometa nuestra capacidad para poder generar cuidado. Y hoy en día no se ha hablado mucho, pero ¿qué pasa con la salud mental de nosotros los enfermeros? ¿Alguien pensó en eso? Pregunto, ¿alguien pensó en el desgaste físico que implica trabajar hasta los 65 años movilizando un paciente? ¿Quién piensa entonces en la salud de enfermería? Y sería interesante pensar, ¿cómo va a ser nuestro estilo de vida después de los 65 años que nos jubilemos? ¿Cómo va a estar nuestra espalda? ¿No? Entonces, es importante que nosotros como enfermeros universitarios y ustedes, el futuro universitario, generen esto que decíamos, el cambio, el liderazgo, la administración necesaria para qué, para poder cambiar y modificar. Estamos hablando de que la última revisión de este código, ¿sí?, fue en el año 2005. Estamos en el año 2023. Es importante y urgente que volvamos a revisar esto para pensar en las exigencias, ¿sí?, que tenemos. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. Muchísimas gracias, la verdad que muy buenos los aportes de Adrián. ¿Sí? Avancemos. La enfermería y la profesión, ¿qué pasa? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere leer? ¿Nadie? Ahí está, Yelén. Hola Yelén, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho muy bien, Yelén. Bien. Ahora le hago zoom del celu porque no veo nada. Bueno, no hay problema. Sería la enfermería y la profesión, ¿verdad? Sí, A la enfermera o enfermero incumbe la función principal de establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. La enfermera, enfermero, contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación. La enfermera, enfermero, a través de la organización profesional participará en la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social y económicamente equitativas y seguras en la enfermería. bien. A Yelén te hago una pregunta. Sí. ¿En qué grado de formación podríamos lograr esto? O sea, vamos al tema de cuando Formación nosotros en enfermería. estudiamos, cuando somos auxiliares, enfermeros profesionales, enfermeros universitarios, Sí, o por en eso, los años. en la formación de enfermería. En la formación de enfermería, el tema. ¿En qué grado de formación podríamos lograr todo esto? No sé si en tercer año o en primero exactamente. Bueno, en los grados de formación, no te pido yo los años de formación, los grados. ¿Te acordás que vimos los niveles de formación de enfermería? Claro que comienzan de auxiliar en adelante. Bien, ¿y qué pensás? ¿Desde cuándo ya podremos hacer todo esto? Gestionar, investigar, contribuir al Cuando somos desarrollo. licenciados. Exactamente, Ayelen. Desde la licenciatura, nosotros vamos a tener y vamos a aprender las capacidades, recuerden que nosotros dijimos, investigativa, administrativa, de gestión en una jefatura, en una intervención. De líder.
interdisciplinario, de líder excelente, muy bien Ayelen. Y también dice algo sumamente importante. Nosotros nos debemos a nuestra profesión y le debemos a nuestra profesión, ¿sí?, conocimientos basados en la investigación. Y esto lo vuelvo a repetir, Nosotros podemos consumir investigación, pero ¿hacemos investigación? No, pero No, deberíamos. seguimos leyendo, ¿sí?, actualizaciones que no son argentinas, que no son jujeñas. Entonces es importante que desde enfermería contribuyamos con nuestra profesión desde las prácticas, desde la gestión, desde la investigación, de dejar a generaciones nuevas bases de conocimiento. ¿Bien? Nos falta iniciativa Nos falta motivación. también. Porque, por También. ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, nadie se daba cuenta el trabajo, el sacrificio que hacían los enfermeros o el personal de salud con respecto hacia la atención a los sujetos, y no lo valoraban, y pasó después de la pandemia que recién como que la sociedad entendió que es necesario hacer educación, prevención, para no llegar a estar enfermos, Pero qué por decirlo tristeza así. ver que tuvo que pasar una pandemia, ¿no? Para eso. Sí, exactamente. Cuando simplemente nosotros con nuestro vocabulario, con nuestro accionar, con nuestra formación, con nuestra intervención, ¿sí?, podemos destacarnos como profesionales. No hace falta que venga una pandemia. Simplemente depende de cómo nosotros nos desempeñamos para que realmente seamos profesionales, para que realmente ustedes puedan ser llamados enfermeros universitarios. Eso les decía. Acá vamos a aprender a reflexionar, acá vamos a aprender a analizar, acá vamos a aprender a discutir. No vamos a aprender a estudiar de memoria. ¿Se acuerdan o no, Ayelen, que decía eso? Sí. Usted nos decía que usted aprendió todos sus años de carrera realmente haciendo la práctica mediante los métodos científicos y no aprendió de memoria. Exactamente. No memorizó. Comprendí. ¿Para qué? Y también creo que durante nuestra etapa de vida, muchas personas que pasaron por la secundaria, no la primaria, porque de la primaria yo creo que nos quedó a nosotros como personas o estudiantes el saber leer, el saber sumar. Pero quizás si el día de mañana alguno de nosotros nos pone, no sé, una división por 3 cifras, no la vamos a saber hacer. Porque realmente no la estudiamos, no la aprendimos, solamente memorizamos en ese momento y pasamos. Perfecto. Muy bien, Ayelen. Muchísimas gracias, muy bueno tu aporte. A usted, profe. Bien. Bueno, vamos con la última función, ¿no? La enfermería y sus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa con nuestros compañeros de trabajo, no? Hablamos mal de ellos, nos fijamos qué horario le pusieron, por qué él no hace guardia los fines de semana y yo sí, por qué yo siempre tengo que ir a higienizar y él no, por qué le dan permiso, por qué sale en horario. Les digo lo que yo escucho, no lo que yo vivo, ¿no? Él lleva y él trae, muy bien, como dice la compañera, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestro objetivo principal y único? ¿No? La primera dama, dice. Muy bien, ¿sí? Bueno, ¿quién quiere ver? Araceli, levantaste la mano, te doy la palabra, a ver. ¿Quieres explicarnos, Araceli? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Araceli. Bueno, a ver, ahí comienzo a leer. La enfermera y sus compañeros de trabajo. La enfermera mantendrá una relación de cooperación con las personas con las que trabaje en la enfermería y en otros sectores.
La enfermera adoptará las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u otra persona pongan en peligro su salud. Bien. Ahora sí, mencioname dos aspectos súper importantes que habla esta función. Analízalo. Si querés volver a leerlo y analizarlo, no hay problema. Que vos consideres son importantes para hacer. Y yo creería que sería la buena relación que tiene un enfermero con sus compañeros y también con las familias del sujeto. Bien, ¿y cómo va a lograr esa buena relación, Araceli? Con compañerismo, Bien, excelente. El compañerismo demostrado a través de la cooperación. ¿Qué quiero decir? Estar, ser recíproco, ¿no? Y no decir, ah, bueno, yo ya terminé mi parte y veo que mi compañero está transpirando, corre con el carrito para acá, corre con el carrito para allá, ¿no? Y no, yo ya terminé mi parte. No, la cooperación. La cooperación es una de las partes más importantes, ¿sí? Y es importante también poder analizar y ser capaces de intervenir cuando un sujeto ponga en peligro la vida o la salud de otro sujeto de atención. Entonces no es solamente ser compañerismo y cooperar para tapar los errores. Si no, no estaríamos siendo éticos. mutuamente, ¿no? Uh-huh. Así que creo que si existiría más cooperación, más compañerismo, como dicen todos ahí, para preservar la salud, para ayudarse entre todos, el trabajo sería más liviano, el trabajo no sería tan repetitivo ni monótono, porque pasaría por otro lado y se generaría un entorno mucho más amigable dentro de lo que es. Pero esto también va a depender de quién genera la función del líder, ¿no? Porque la cabeza, el líder, es quien va a generar esto de cooperativismo, va a generar esto de compañerismo y no va a generar esto de diferenciación. ¿Bien? ¿Se entiende, Araceli? Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces, para ir cerrando con la parte de esta parte de que nosotros mencionamos sobre el preámbulo, ¿sí? Nosotros los enfermeros tenemos las obligaciones, ¿sí? Podría ser, Josué, podría ser esto, ¿no? El compañerismo, pero no quiere decir específicamente esto, cuando dice peligro en la salud de cubrir quiere decir, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro compañero está por administrar una medicación que no está indicada, o que nuestro compañero está por administrar una medicación que le puede generar un malestar al sujeto de atención, nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de poder comunicar y preservar la salud de ellos para evitar algún tipo de problema. Bien, no es que nosotros vamos a tapar esa situación. Bien, entonces, hasta acá nosotros hemos visto las funciones del enfermero, de la enfermera o de los enfermeros, ¿sí? Con las personas, nuestra obligación con nuestras prácticas, nuestra obligación con la profesión y nuestra obligación con nuestros compañeros de trabajo. Para ello es importante tener valores, ¿no? Y los valores vienen primero desde la casa, desde nuestra experiencia y desde nuestra formación. Pero también el valor se va construyendo en la formación de ustedes en todos estos años. Porque ustedes le van a tomar valor a la profesión cuando vayan sumando, cuando vayan adquiriendo competencias a través no solo de la bibliografía, sino también de lo que van observando de sus docentes. Ustedes van a tener una gran variedad de docentes y van a ver la diferenciación que hay en el valor que cada uno le puede dar a la profesión como tal. Entonces, los valores son creencias y actitudes duraderas sobre el valor esencial de una persona. O sea que en base al valor personal que ustedes tengan,
van a empezar a crear un nuevo valor, pero un valor referido a la profesión. Entonces, cualquier objeto, idea o acción que nosotros realicemos para la profesión van a ser importantes. ¿Por qué? Porque estas van a influir en las decisiones y en las acciones que nosotros tenemos, incluido la ética profesional. O sea que siempre el valor de la profesión va a estar en el cimiento de los valores que traigamos de nuestra experiencia y de nuestra casa. Entonces, vamos a formar nuevos valores en la universidad y vamos a centrarnos en los valores éticos. O sea que siempre nos tenemos que regir bajo la sombra de los valores éticos, los valores que adquirimos en la universidad y los valores que adquirimos en el desarrollo de nuestra vida. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? De los valores. Bueno, a ver. Levante la mano, ¿quién me quiere decir con sus palabras la diferencia entre ética y moral? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decirme? No, no vale, así escrito en el chat, no. Quiero escucharlos, a ver, ¿quién me dice? A ver, Araceli, vamos con Araceli. Hay dos manos levantadas. Vamos con Camila. A ver, Araceli, ahí. A ver, Araceli, te escucho. Yo creería que para mí la diferencia entre ética y moral es que la ética es el ayudar a las personas y la moral son las normas que tiene que respetar cada uno. Creo que es al revés, Araceli. Igual de todas maneras lo vamos a ver, ahora lo analizamos. A ver, vamos con Camila. Escuchemos a Camila, a ver. Hola, profe. Sí, te escucho, Camila. Bueno, para mí, referente a lo que dijo la compañera, ética tiene mucho que ver a algo que ya está propiamente dicho, por ejemplo, algo que los demás esperan que tenés que hacer como profesional. Son las normas que ya están y como profesional tenés que cumplirlas o hacerlas. En cambio, la Bien, moralidad, exactamente. Ahí en la ética le diste en el clavo. Son las normas. Normas sí, que debemos cumplir y que están escritas. exactamente. ¿Bien? ¿Y lo moral? Es algo ya de uno mismo, que nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si nosotros decidimos hacerlo mal es porque ya es algo moral de nosotros, de que lo queremos hacer mal y punto. Tenemos Pero la es opción de también subjetivo, hacerlo ¿no? bien. ¿Pensás que es Sí, subjetivo eso? la moralidad, Ah, algo subjetivo y ya me trabé. y no sé, para mí lo que para mí puede estar bien, para vos puede estar mal. Sí, Entonces, ¿es subjetivo o no? yo creo que sí, no todos tenemos el mismo punto de vista de qué es lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. Muy bien, muy bien. Martín, a ver, te doy la palabra. Bueno, yo creo que la moral es en la forma en la que actuamos y la ética tiene que ver mucho con la teoría. O sea, creo que los fundamentos y los conocimientos que tenemos como profesionales. Bien, bueno, sí, también tiene que ver. A ver, Calapeña, Juan, te escucho. Tenés la palabra, Calapeña. Buenas. Buenas tardes. Yo tengo entendido que la ética es una ciencia, digamos, que estudia la moral, que estudia lo moralmente bueno y moralmente malo de cada persona. No de cada persona, de cada profesión. Bien. ¿Se entiende o no, Calapeña? Sí, 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 sí.
Porque la ética de enfermería, el comportamiento en enfermería es diferente en la ética de los abogados, por ejemplo. Ellos tienen un código, un comportamiento. ¿Se entiende o no, Juan? No sé si quedó claro. Pero sí es lo que vos decís de comienzo, ¿no? Que la ética estudia la moral. ¿Bien? Bien. Alicia, a ver, te doy la palabra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que la ética son las normas que se dictaminaron para que todo profesional cumpla. Bien, excelente. Es como cumplir a rajatabla. Ujú. Y la moral es lo que nuestros padres nos enseñaron, Bien. cómo actuar. Y lo que está construido socialmente, ¿no, Alicia? Así Porque es, la profe. sociedad es la que nos dice, ¿no? Que está bien y que está mal. Sí, profe. Bueno, gracias, Alicia. Vamos a ver entonces desde los aspectos teóricos qué es ética y qué es moral, ¿no? La ética tiene varios significados y es un uso común. Muchas veces la ética se confunde con moralidad y no es lo mismo, ¿no? Entonces la ética, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? En las prácticas. ¿Por qué? Porque en las prácticas es la que nos permite a nosotros, ¿sí? Realizar o tener acciones, ¿sí? Justas. Son normas que esperan que tengamos una conducta moral. ¿Qué quiere decir? Una conducta buena o moralmente buena, pero para nuestra profesión. Por eso dice que estas normas que esperan una conducta moral en un grupo determinado. En este caso, el grupo determinado sería enfermería. Por ejemplo, ética en enfermería. Bien, en cambio, la moral, a diferencia de estas normas que están escritas, de estas normas que van a decir cómo tiene que ser mi comportamiento moral, la moralidad es similar a la ética, ¿sí? Pero la moralidad se refiere habitualmente a las normas privadas y personales que nosotros tenemos, sobre lo que está bien y lo que está mal. Por eso hace rato yo les decía que era más subjetivo, que era más de lo que nosotros considerábamos que está bien o que está mal, ¿no? Entonces, ¿sí? Otro indicador es la tendencia de responder a las situaciones como palabra. Debo, debería, es correcto, es equivocado, es bueno o es malo, ¿no? Las cuestiones morales tienen que ver mucho con los valores y las normas sociales importantes. No se refieren a cosas triviales. Bien, entonces muchas veces utilizamos esos términos en cualquier tipo de cuestiones que por ahí nosotros escuchamos y decimos, qué inmoral, esa pollera, ¿cómo puede salir así a la calle? ¿No? Entonces, se utiliza muchas veces este término, ¿no? De moralidad para cosas triviales que no tienen que ver con aspectos específicamente que hacen a la persona, porque una pollera, una vestimenta, una forma de hablar, o una forma de expresión de amor en ciertos lugares no quiere decir que una persona pueda ser o no inmoral, eso tiene que ver con algo personal. Y sí, también podemos hablar desde la doble moral, exactamente, Brenda, ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar claro acá es que la ética son las normas establecidas que esperan un comportamiento moral en la profesión. Pero la moralidad es algo muy personal, un comportamiento y es un carácter y una actitud que nosotros traemos de lo que nosotros le damos valor, a lo que nosotros consideramos es bueno o malo. Por eso dice que siempre nos hacemos preguntas como las, por ejemplo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No? O por ahí nosotros empezamos a tener sentimientos de culpa o vergüenza ante ciertas situaciones que quizá otra persona no. A alguno le da vergüenza bailar,
porque consideran que ya movernos un poquitito y hacer un poquitito de perreo ya es inmoral, ¿no? Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Es sumamente personal, es sumamente desde el valor y desde las condiciones y desde las normas privadas que nosotros establecemos en nuestra vida personal. Pero sí la ética se debe respetar bajo la profesión, ¿sí?, que nosotros tengamos. En este caso, quien regula la ética de enfermería es el Código Deontológico de Enfermería. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, dentro de enfermería nosotros tenemos 4 principios morales que están dentro de lo que es la ética, y quiere decir principios morales porque decíamos que son principios que nos permiten, ¿sí?, tener un comportamiento moralmente aceptable dentro de la profesión. Y el primer principio es la autonomía, ¿no? Y la autonomía es respetar el derecho de la persona a poder negarse un tratamiento y la responsabilidad que éste toma ante su decisión. Entonces es importante respetar el principio cuando la persona se niega ante cierta situación. Podemos asesorar desde nuestro rol, podemos ser abogados desde nuestro rol, podemos ser comunicadores desde nuestro rol, podemos ser gestores desde nuestro rol, pero el principio de autonomía siempre se debe respetar, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera sumamente importante, ¿sí?, que las decisiones, ¿sí?, son del individuo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Cuando hablamos de autonomía. Entonces, podemos nosotros hacer todas las funciones y todos los roles posibles. Pero si a pesar de todos los roles que cumplimos, la persona sigue diciendo no, ¿sí?, es autonomía. Y debemos respetarla como tal. Bien. La veracidad también es el segundo principio moral, en donde los pacientes tal vez no desean que se diga la verdad, ¿sí?, en enfermedades que amenacen a la vida, ya que eliminarán la esperanza y por lo tanto se aceleraría la muerte. Los familiares podrían pedir que no se comunique el diagnóstico al paciente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros debemos respetar el principio de veracidad. O sea, siempre decir la verdad. Porque si bien puede acelerar el proceso de enfermedad, es la obligación también de enfermería que a través de esta verdad nosotros podamos establecer cuáles son las funciones que van a hacer que éste se pueda adaptar y pueda recuperar su estado saludable. Recuerden que hay un autor que habla de salud y que cuando habla de salud dice que es la constante lucha de la persona para poder adaptarse a su medio, satisfaciendo y modificando, ¿sí?, su entorno. ¿Se acuerdan qué autor decía eso sobre la salud? Exactamente, Floreal Ferrara. Bien, todas las respuestas están respondiendo bien, chicos, así que yo creo que estamos, pero más que bien para el examen. El tercer principio es la no maleficencia, ¿sí? Y esto es lo que hace rato el compañero decía sobre esto de nuestro deber como enfermero y nuestras prácticas, porque la ciencia puede avanzar, la tecnología puede avanzar, los tratamientos pueden avanzar, ¿no? Pero si esa ciencia, ese tratamiento le está generando más daño al sujeto que bien, estamos haciendo maleficencia, o sea, le estamos generando un daño. Si el sujeto, si nosotros le pinchamos 10 veces porque queremos ponerle un suero, ¿sí? Y yo digo, no, pero el suero es el que le va a hacer bien, pero pincharlo 10 veces le está haciendo mal.
le estamos generando un mal. Entonces, es importante tener en cuenta el tercer, ¿sí?, principio, que es la no maleficencia. No hacer el mal, dice Sara. Excelente. ¿Sí? Entonces, hablar, ¿sí?, de directivas avanzadas y cuestiones como la reanimación cardiopulmonar pueden verse como perjudiciales para el paciente. Entonces, existe esto de la no reanimación en sujetos, por ejemplo, que sabemos que de alguna u otra manera ya están, ¿sí?, en muerte cerebral, por ejemplo, o por muerte cerebral. ¿Bien? Es importante entonces no realizarle más daño a la persona. Y siempre buscar el bien. Entonces vamos al cuarto principio, que es la beneficencia. El paciente o sus familiares quizás esperen, ¿sí?, que los proveedores y cuidadores de la salud promuevan siempre su bienestar y la esperanza del paciente y le proporcionen un tratamiento que prolongue la vida, pero que no generen un mal. O sea que acá también hay una discusión y acá también hay que tener cuidado cuando hablamos de beneficencia y no maleficencia. ¿Cuáles son los beneficios para el paciente y cuáles son los perjuicios para el paciente? Por eso muchas veces se ponen en juego las cuestiones éticas en enfermería, que seguramente lo van a ver en la carrera y que tienen que ver con cuestiones bioéticas, pero no vamos a entrar en ese tema para no confundirlo. Entonces, son 4 principios morales: autonomía, veracidad, no maleficencia y beneficencia. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? La beneficencia hace referencia a siempre hacer el bien, Camila. Siempre hacer el bien. Por eso es que te digo que hay como ahí pensar bien en cuándo hacemos maleficencia y no, porque nosotros pensamos que siempre hacemos el bien porque seguimos las órdenes, pero si eso le está generando un mal al sujeto, estamos haciendo la no maleficencia, porque le estamos haciendo un mal. Entonces hay que pensar qué le está generando bien y qué le está generando mal. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de la terapéutica que yo le estoy dando al paciente? Si el tratamiento que yo le voy a dar al paciente lo va a salvar de la neumonía, pero le va a generar una insuficiencia renal, habría que pensarlo, Camila. Porque se salva los pulmones, pero se le va a arruinar los riñones. Por eso siempre hay que regirse desde los principios éticos. ¿Sí? Perfecto. Y por último, y esto no lo voy a evaluar, así que lo voy a hacer como un comentario, porque es interesante que lo tengan en cuenta. Existen 2 regulaciones de la práctica de enfermería. ¿Sí? La veracidad es siempre decir la verdad, Victoria. Bien, la regulación de la práctica en la República Argentina y en nuestra provincia, ¿sí?, tiene que ver, primero, con la ley 24.004, que es la Ley Nacional de Enfermería, y con la ley provincial 5980, que es la ley provincial que se ha creado no hace más de 5 años dentro de la provincia. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de la ley nacional y tanto de la ley provincial? Quiere decir que, ¿sí?, todas las personas comprendidas dentro de esta ley, ¿sí?, deben tener o deben ejercer la profesión de enfermería bajo la promoción, bajo la prevención, bajo la recuperación y la rehabilitación de la salud. Y deben tener acreditado, ¿sí?, su nivel de formación para realizar diferentes tipos de práctica. ¿Y qué quiere decir con esto? Que deben tener acreditado su nivel de formación para ejercer una práctica. ¿Qué querrá decir esto? Que deben tener acreditado su nivel de formación para realizar una práctica. Exactamente. ¿Qué más? ¿Pero qué más? ¿A qué hará referencia? Su nivel de formación para realizar algún tipo de práctica.
No. Bien, Martín. Excelente, Martín. El grado de formación que nosotros alcancemos para ejercer. El auxiliar podrá realizar ciertas prácticas, el profesional ciertas prácticas, el licenciado ciertas prácticas, el especialista y la maestría. ¿Se entiende eso? Entonces es importante reconocer los niveles de formación, ¿no? De los auxiliares. La ley nacional, tanto como la ley provincial, regula esto. Las funciones del auxiliar, las funciones del profesional y las funciones del licenciado en enfermería. Pero como toda ley, todos sí, o toda, digamos, regulación a nivel, digamos, legal, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Entonces es importante poder entender a qué derechos yo puedo acceder, pero también a qué obligaciones. Como por ejemplo, dentro de esta ley existe la obligación de todos los enfermeros dentro de presente ley y tanto provincial, a la de estar a disposición del Estado provincial y nacional cuando se requiera de sus servicios. Miren ustedes lo importante. O sea que ante cualquier situación, nosotros podemos ser convocados para poder, ¿sí?, generar un beneficio a la comunidad y al Estado. No nos podemos negar, porque para eso hemos estudiado, para eso hemos jurado, para eso nos hemos matriculado y para eso hemos elegido la profesión. ¿Bien? Es importante también generar las autoridades de aplicación y los regímenes disciplinarios, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros vamos a tener sanciones, llamados de atención, apercibimiento, suspensión de matrícula e inclusive hasta cancelaciones de matrícula de forma permanente. Bien, a ver, Calapeña quiere decir algo. Te habilita el micrófono, Calapeña. Florencia, ¿quieres decir algo? Te habilita el micrófono. Profe, Sí, te escucho. no, tenía una curiosidad sobre enfermería, pero también quería preguntarle si puedo prender mi cámara, porque hace rato le estoy preguntando para acompañarlo. Parece que no, porque yo desactivé todas las intervenciones solamente. No, porque usted decía que se sentía solo, que no prendía o que nadie prendía la cámara, y digo, bueno, le voy a acompañar al profe. Bueno, igual tenés fotos.